Bueno, pues hoy seguimos con la tercera charla de esta serie que hemos titulado Más que sexo. Esta serie de mensajes está produciendo una serie de reacciones muy positivas, por lo menos lo que me estáis transmitiendo, y hay algunas personas que ya están viniendo a hablar conmigo y me están diciendo, creo que voy a necesitar ayuda extra para trabajar en algunas de las cosas que se están exponiendo en esta serie de sermones. Y me encantaría recomendaros un grupo que opera desde esta iglesia, que está dirigido por el equipo de consejería, que se llama Sendas Antiguas. Y este grupo va realizando encuentros y programas en diferentes épocas del año, ayudando a personas que necesitan también experimentar sanidad emocional o espiritual en asuntos de relaciones también y de sexualidad. Bueno, ellos están ahora 2 semanas de vacaciones, pero los tendremos ya la semana que viene aquí. Si quieres puedes pedirles información a ellos directamente o puedes irte al stand de bienvenida, dar tu nombre, tu número y ellos se pondrán en contacto contigo. Quiero empezar leyendo un texto que aparece en un libro escrito por un señor llamado Rick Richardson, que se titula Experiencing Healing Prayer. La traducción sería Experimentando oración sanadora. Y él cuenta la siguiente historia verídica. Abro comillas. Michelle era una líder cristiana potente, pero cuando pasabas tiempo con ella te dabas cuenta de que no se gustaba a sí misma. La gente que no se encuentra bien consigo misma o se avergüenzan de su identidad, ya sean hombres o mujeres, emiten ciertas señales. Muchas veces lo hacen incluso inconscientemente, y eso mina su influencia y eficacia para establecer relaciones. Y Michelle no era una excepción. En su inmensa necesidad de afirmación de su feminidad, inició una relación sexual con un hombre con el que no estaba casada. Como resultado, empezó a experimentar una fuerte culpabilidad constante, siendo incapaz de recibir el perdón de Dios. Al final, dice Rick, vino a mi oficina para recibir oración. Me sentí dirigido por Dios para orar por el concepto de imagen corporal que ella tenía de sí misma. Era una mujer atractiva, pero percibí que tenía numerosos complejos acerca de cómo era físicamente. Cuando le pregunté si le gustaba su cuerpo, ella empezó a sollozar. No se lo había dicho nunca a nadie, pero estaba constantemente criticándose en su interior en relación a su imagen. Descubrimos que en cierto aspecto ella tenía raíces de ese comportamiento perfeccionista en la relación con su mamá. Mientras seguíamos orando, Michelle confesó que se había estado autorrechazando como mujer y que en lo más profundo de su ser quería ser un hombre. Se había dado cuenta que sus padres hubiesen deseado tener un niño y sentía que si hubiese sido hombre habría tenido más oportunidades. Su imagen de lo femenino era negativa y destructiva, así que cortó con sus vínculos con esa idea de feminidad, y aunque lo había intentado, paradójicamente, para reforzar su feminidad había acabado en una relación que le ocasionaba dolor y pesar. Un gran número de nuestros problemas en el área de la sexualidad tienen un origen en nuestro sentido de identidad. Nuestra identidad como persona y también el área de nuestra identidad sexual. Muchas veces la gente se siente insegura en su identidad, especialmente en su identidad como hombre o como mujer. Quizá las dinámicas que experimentaron en su familia fueron un factor que contribuyó a desarrollar ese tipo de identidad negativa. A lo mejor no hubo una buena o profunda conexión con su padre o con su madre, o quizás hubo una presión en la familia, o puede que ciertas tendencias perfeccionistas dañaran esa identidad. Otros pueden haber tenido experiencias negativas con figuras de autoridad desde muy temprano en su vida, que les llevó a estar o a permanecer o a experimentar un profundo nivel de inseguridad. Y algunos pueden simplemente haber sido víctimas de algún tipo de abuso. Sea cual sea la causa,
el resultado tiende a ser, como estaba explicando al principio, un profundo nivel de inseguridad que muchas veces nos vemos tentados a compensar con diferentes comportamientos sexuales. A menudo encontrando el mayor número de parejas que nos parezcan atractivos o interesantes para sentirnos bien con nosotros mismos, como hombre o como mujer. Y a veces aquellos que actúan así acaban dándole poder a una falsa autopercepción de su identidad, que los tiene enganchados a buscar y a consumir más y más afirmación, y eso los lleva a su vez a una vida de egoísmo, de obsesionarse con satisfacer esa necesidad, manteniendo comportamientos que al final acaban siendo destructivos y que jamás les hace conseguir el objetivo del que hablamos en la primera sesión, de sentir que son amados y valorados. A medida que esa falsa identidad domina, es cuando empezamos a ver que, por ejemplo, mujeres se sientan inseguras en su feminidad y vistan de forma descaradamente sensual a fin de conseguir más atención de los hombres. A veces acaban siendo utilizadas e incluso abusadas por los mismos hombres en los que ellas buscan lo que estos no pueden darle. De la misma manera, los hombres pueden percibir que la totalidad de su identidad masculina se basa en incrementar el número de conquistas para satisfacer o fortalecer esa falsa imagen de macho, de masculinidad, en una manera que los deja, en el fondo, insatisfechos y que nunca parece suficiente. Si a eso le añadimos que nuestra sociedad y el Photoshop, maldito Photoshop, ha hecho mucho daño, mostrando imágenes de cuerpos perfectos, atléticos, rostros sin defecto alguno, el tema encima se complica y empeora. Porque ¿quién puede aspirar al ideal de un cuerpo griego que vemos en los anuncios en internet o en las revistas? ¿Cuántas veces hemos visto que las propias estrellas del cine son brutalmente diferentes en vivo que después de haber pasado por maquillaje o por los efectos del Photoshop? ¿Cuántas veces? Nuestro mundo constantemente nos está proporcionando falsas imágenes, pero el problema es que dichas imágenes falsas acaban moldeando nuestro corazón. La imagen que llevamos en nuestras mentes y corazón es la de hombres y mujeres fuertes, atractivos, deseados. Y como colisión de esas imágenes con la verdad, con la aplastante verdad, es que en nosotros se genera confusión e inseguridad. Y nos encontramos luchando con la idea de quién soy yo como ser sexual, como hombre o como mujer. Y nos descubrimos atados y vinculados, incluso diría yo amordazados a un falso yo, a una identidad falsa, luchando por discernir un yo verdadero que no tenga que verse centrado en estas necesidades, en este quebranto y en este comportamiento sexual compulsivo. Así que, ¿cómo podemos encontrar y afirmar nuestro yo verdadero? ¿Cómo podemos vernos libres de la inseguridad y de la confusión en nuestra identidad sexual? ¿Cómo podemos ser aquello que Dios nos ha llamado a ser sin caer en las trampas que está diseñando de manera artificiosa, pero hemos de decir muy eficaz, nuestra cultura occidental? De esto es de lo que vamos a hablar hoy en el sermón. Y vamos a mirar 3 pasajes diferentes en la Biblia, uno en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento, con el que vamos a intentar obtener respuestas a estas preguntas que he formulado en la introducción. El primero se encuentra en el primer libro del Génesis, capítulo 1, versículo 27. Y dice así la palabra del Señor. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Los creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Volveremos en un minuto a este texto. El segundo texto se encuentra ya en el Nuevo Testamento, en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14, 17. Y dice así: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno, se refiere a Jesús, murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven
ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Y el tercer texto se encuentra en la carta que le escribió también el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, a los romanos. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de esa naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no vivís según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Texto muy contundente también. Quiero empezar con unos cuantos elementos clave en estos pasajes que apuntan directamente a esta idea de identidad. El primero, todos nosotros, por el hecho de ser seres humanos, tenemos una identidad verdadera que proviene de Dios. Su origen está en Él, no en nosotros, y ha sido diseñada por Él. El texto de Génesis que hemos leído al principio nos dice muy claramente que Dios nos creó a su imagen y que tenía algo muy específico en mente cuando nos creó y nos impartió dicha identidad. Así que el ser humano no es quien construye su identidad, sino que le viene dada por Dios mismo. Esta identidad es sexual, porque Dios nos creó hombre y mujer. Nuestra identidad tiene una faceta que es sexual. La identidad de género está en el núcleo de nuestra identidad para gloria de la humanidad que ha sido hecha a la imagen de Dios. El texto que hemos leído en Génesis nos revela claramente que el hombre no es solo la imagen de Dios, o que la mujer, ella por sí misma sola no es la imagen de Dios, sino que ambos al mismo tiempo son imagen de Dios, tanto hombre como mujer. Y el punto que tratamos ya la semana pasada, y los que no lo habéis escuchado podéis ir al Spotify, buscáis podcast Viña Barcelona y allí están todos los sermones. El tema que tratamos la semana pasada es que nuestras relaciones y nuestra comunidad como hombre y mujer, con las polaridades y complementariedades que dicha unión entrañe, es una imagen, es un reflejo de la comunidad que existe en el mismo Dios, que existe a la vez como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como consecuencia de esto que acabamos de decir, no es posible manifestar identidad estando aislado. La manera en la que Dios estructuró nuestra identidad es similar a la manera en la que Dios mismo está estructurado, y no es en solitario, no de forma individual, sino en relación, en comunión. Aunque cada uno de nosotros seamos individuos y tengamos una identidad individual, esa identidad se manifiesta en relación y en comunión. Lo que sabemos de la esencia de Dios es que de todos los misterios que no podemos llegar a entender y que la filosofía y la teología intentan explicar, hay algunos elementos que sí sabemos. Y lo que sí sabemos es que la esencia de Dios es que es una comunidad eterna de amor. Y ahí es donde empieza nuestra identidad. Nuestra identidad, al ser imagen de Dios, es establecida y construida no en aislamiento, sino a través de relaciones verdaderas. Primera, con Dios mismo. Y luego en una comunidad de hombres y mujeres. Debido a nuestro deseo de ser nuestro propio Dios, todos los que hayáis hecho el catecismo, me da igual si es católico o evangélico, pues sabéis esto, que el ser humano se apartó de Dios, ¿vale? ¿Y por qué? Porque quisimos ser nuestro propio Dios. El capítulo 3 del Génesis nos habla de este tema.
de nuestras faltas y de nuestro quebranto, que la Biblia llama, con este término que hoy en día no nos gusta escuchar mucho, nuestra naturaleza pecaminosa. Hoy en día no nos gusta hablar de pecado, ¿no? Pero la Biblia lo dice muy claramente. Esta naturaleza pecaminosa ha tomado el control de nuestra mente y de nuestro comportamiento. Esto es de lo que habla el texto de Romanos que hemos leído al principio. Los que viven según esa naturaleza pecaminosa hacen cosas que no son las que Dios quiere, ¿vale? Y el pecado no es ni más ni menos que el deseo de ser nuestro propio Dios. Y rompió al hombre y a la mujer en múltiples facetas. Rompió la comunión que tenían con Dios. Rompió la relación que había de entre ellos con Dios y entre ellos dos. Y esa naturaleza pecaminosa empezó a controlarlos. Esa es la realidad. Y como hemos leído en 2 Corintios y en Romanos 8, la falsa identidad, esa mentalidad pecaminosa, nos hace querer ser nuestro propio Dios y vivir incluso solos, no en relación. El falso yo resiste a Dios, se resiste a su amor, quiere hacerlo a su manera y no puede de ninguna manera establecer una conexión con Dios o elegir lo que es correcto delante de Dios. Está en oposición al Espíritu de Dios y no pueden coexistir. Este es el texto, lo que nos revela el texto de Romanos. Y de forma sorprendente, esta falsa identidad, que no es la original, no es la que Dios nos dotó, esta naturaleza pecaminosa intenta usar la sexualidad como una manera de usar a otras personas para la adoración del yo. Esta es la realidad. En otras palabras, muchas personas usan el sexo para utilizar a otras personas para que los adoren y nos amen, nos deseen, en vez de adorar y amar a Dios. Y esa es una realidad que tenemos que tener bien presente cuando lidiamos con nuestra sexualidad. Porque nuestro falso yo, nuestra naturaleza pecaminosa que está en cada uno de nosotros, quiere alejarnos de Dios y quiere conducirnos a usar la sexualidad en formas que acaba siendo destructiva, en vez de aquellas formas maravillosas y de bendición que Dios tuvo en mente cuando concibió la sexualidad. Y esta es una idea radical, pero fundamental en la cosmovisión bíblica. Es radical para nosotros porque la sociedad actual es reacia a creer o admitir que la gente normal, vamos, tú y yo, tengamos una naturaleza pecaminosa. No le digas a nadie eres un pecador, porque no lo acepta. Cuando tú le digas a alguien, nada de lo que hay en ti es recto, pero si yo soy bueno, si yo no le hago daño a nadie. Al relativismo imperante le gusta pensar que todo el mundo es bueno. Había una película en los años 80 de los hermanos Summers, muy divertida, todo el mundo es bueno. Que cualquier cosa que tú pienses está bien mientras no le hagas daño a alguien. Que todo lo que te propongas vale la pena llevarlo a cabo por los sueños de tu corazón. No permitas que nadie te moleste en los sueños que tienes. Cada vez es más difícil, a medida que avanza el siglo XXI, cada vez es más difícil declarar que algo o alguien está haciendo las cosas mal. Y sin embargo, hay que estar ciego o ser un necio para no ver que el mundo está quebrado, que está lleno de dolor y que está lleno de maldad. ¿Y de dónde pensamos que sale todo ese dolor y toda esa maldad? Ahora estoy estudiando filosofía y el problema del origen del mal es, bueno, la piedra de Rosetta. El día que alguien la descubra. Pero a veces pienso que los filósofos están encantados de descubrir el desarrollo externo del mal, ¿no? Como si no fuera con el ser humano. El mal emana del falso yo, de la naturaleza pecaminosa de los hombres y mujeres de este planeta. En cuarto lugar, no todo lo que pensamos o sentimos proviene de nuestro yo verdadero, de nuestra identidad verdadera o de Dios. Recordad que nuestra identidad verdadera, aquello que fuimos creados, emana de Dios. Y la naturaleza pecaminosa es un invasor externo.
y lo llevamos con nosotros. Pero no es nuestra identidad verdadera, como fuimos creados. Y gran parte de ello proviene de todas las cosas que pensamos o decimos, no viene de nuestra identidad inicial que Dios nos dio. Viene de esta naturaleza pecaminosa, de nuestro propio quebranto. Hace un tiempo, hace bastante años, cuando yo era pastor en una iglesia llamada El Local, traté con una chica alemana, que estaba viviendo en la ciudad y que había decidido seguir a Jesús en Barcelona, anteriormente no, y estaba aquí por un tema de hacer un posgrado y luego ya se quedó a vivir y tal. Y ella tenía muy claro que quería seguir a Jesús, que no iba a perder el tiempo, incluso decía que tenía un llamamiento a las misiones, y tenía muy claro, era una chica atractiva, algunos compañeros de trabajo no creyentes le tiraban la caña, y ella tenía muy claro que no iba a iniciar una relación afectiva con alguien que no tuviese sus convicciones y que quisiera tener a Jesús en la ecuación de su vida. Pero de repente se vio atraída por un hombre que no cuadraba con esos criterios. Y cuanto más intentaba evitar a este hombre, más se sentía atraída. Y cuando ella le preguntó a Dios, percibió, guiada gentilmente por el Espíritu Santo, que Dios de alguna manera le estaba revelando que ella tenía una fuerte necesidad de ser necesitada por otros. Y la verdad es que el chico que le atraía estaba enviando señales muy potentes de ser un verdadero desastre, ¿no? Y que su vida era un caos y que necesitaba una salvadora, ¿no? Y eso era algo que a ella lo enganchaba, ¿no? Ella descubrió que en algún lugar interior de su quebranto el deseo de ser necesitada era mayor que todas sus convicciones. Y cuando se dio cuenta y fue consciente, pudo empezar a llevarlo a Dios y decir: Señor, ayúdame. Quiero caminar en base a la identidad que tengo en ti y empezar a caminar en libertad. Esta chica estaba experimentando una atracción al principio que no sabía de dónde venía, pero cuando lo sometió a Dios, descubrió que venía de su propia naturaleza quebrantada, de su falsa identidad. Y uno de los grandes problemas es que nuestra sociedad occidental aboga por ser quien eres y por seguir tus impulsos. Habréis escuchado esto. Be yourself. Que nadie te imponga los criterios. Tú tienes que ser lo que tú quieres ser. Pero el sentido común nos dice que no todos los impulsos deben ser seguidos. Hay veces que tienes ganas de insultar a los hinchas del equipo contrario porque tu equipo no ganó la liga. O porque no consiguió ningún título esta temporada. Pero eso no significa que debas ceder a ello. Y al revés. Hay momentos que estás tan eufórico porque tu equipo le ganó al otro, que tienes ganas de hacer ciertas cosas y de decir ciertas cosas que no deberías hacer. ¿Verdad que todos somos conscientes que no siempre hemos de seguir nuestros impulsos? Cuando nos dejamos ir en favor de esta falsa identidad, de esta naturaleza pecaminosa, acabamos esclavizados permanentemente y experimentando la misma devastación que nos llevó a dejarnos ir, y empezamos a descubrir que algo no está funcionando en nosotros, que algo nos bloquea descubrir nuestro yo verdadero. ¿Y cómo entronca esto con Jesús? Porque Jesús vino precisamente a resucitar nuestro yo verdadero. El propósito original que Dios tenía con los hombres y con las mujeres. Cristo, el Dios encarnado, vino a restaurar nuestra mente y nuestro sentido de identidad. ¿Y sabes qué? Jesús no lo consiguió haciéndonos enfocar en nosotros mismos, haciendo que nos adorásemos a nosotros mismos o convirtiéndonos a nosotros en el centro de todo, sino con algo que yo diría que es súper, mega, extra, alucinante y espectacular, que es decir, deja de adorarte a ti y adórame a mí.
Déjame ser el centro de tu vida. Renuncia a cómo has estado viviendo la vida antes de conocerme. Entrégamelo todo y deja que mi vida abundante fluya como ríos de agua viva en tu interior. Y experimentes el propósito original de cómo Dios te creó. Cuando eso se produce, nos transformamos en una nueva creación. Es de lo que decía el texto que hemos leído al principio. Y resucita nuestro verdadero yo. Y además resucita empoderado por el Espíritu Santo de una manera más fuerte y más potente. Quizá tú has encontrado que has hecho en el pasado, o quizá ahora mismo mientras me escuchas, piensas, estoy haciendo cosas de las que me arrepiento. Lucho contra esas cosas, incluso si mentalmente las aborrezco, cedo a mi naturaleza pecaminosa. Y me avergüenza en el fondo, pero no sé cómo salir de ello. Y lo que hay detrás de las personas que se sienten así es un falso yo, una falsa identidad. Es la devastación producida por la naturaleza pecaminosa, por una necesidad, por una inseguridad a nivel profundo que estás intentando satisfacer. Y descubres que cuanto más te retuerces y más luchas, más insatisfecho te quedas. Por eso, algunas prácticas, permitidme utilizar la expresión flagelantes, dentro de algunos y penitenciarias de algunas de las líneas del cristianismo, no traen un verdadero resultado. Porque nos mortificamos temporalmente, pero no somos liberados a nuestra verdadera identidad. Creemos que mortificando la carne conseguiremos descubrir nuestra identidad verdadera. Entonces, si eso no funciona, ¿qué hago? ¿Estoy vendido? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo experimentar mi identidad verdadera, la identidad con la que Dios me creó y que Cristo ha venido a resucitar y a hacer nueva, a renovar? Bueno, déjame darte algunas ideas clave. Primero, empieza renunciando a toda falsa identidad. Steve Nicholson, que fue durante muchos años, durante 35 años, el pastor de la viña en Evanston, en Chicago, cuenta la historia de una chica que, viviendo en el campus universitario, empezó a colaborar como líder de un grupo de conexión con su compañera de piso. Tenían las mismas clases de facultad, estaban estudiando la misma carrera, y a medida que pasaban mucho tiempo juntas y conectaban muy bien, empezaron no solo a tener amistad, sino que compartían, como hacen muchas de las chicas, la ropa y pertenencias de su compañera de piso. Pero de repente esta chica se sorprendió a sí misma descubriendo la cantidad de energía que invertía pensando constantemente en su compañera, mañana, tarde y noche. Su vida emocional empezó de alguna manera a tener altibajos paralelos, curiosamente a las alegrías y enfados que experimentaba su compañera de piso. Al final de largas noches compartiendo emociones y sueños juntas, hubo ciertas muestras de cariño y eso desembocó en que esta chica empezó a confundir dónde acababa ella y dónde acababa su amiga. Y tristemente acabaron en una relación sexual. La confusión emocional la llevó a la confusión física y durante años vivieron con un estilo de vida homosexual. Pero tras una lucha extendida empezó a tomar decisiones difíciles. Y la primera fue renunciar a la identidad irreal que había adquirido a través de esa relación dependiente y adictiva que había experimentado. Tuvo que reconocer esa relación como lo que realmente era, idolatría. Había buscado en aquella chica lo que tenía que buscar en Dios. Todo aquello a lo que miramos en vez de Dios, estoy haciendo el ABC del cristianismo, estoy repasando cosas que los niños aprenden en el RUSC. Todo aquello a lo que miramos en vez de Dios para obtener cosas que solo pueden venir de Dios, ¿sabéis cómo se llama? Idolatría.
esta chica miraba a esta relación para obtener una perspectiva de quién era ella. Y tenía que admitirlo y renunciar a ello. En este caso fue una relación homosexual, pero esto también pasa en las relaciones heterosexuales. Mientras ella permaneciese en esa idolatría, tenía muy poca capacidad de conectar con Dios para descubrir su verdadera identidad. Y la gran mayoría de desórdenes sexuales que luego hablaremos durante el resto de las semanas empiezan en este mismo punto. Por esto, estas 3 primeras charlas, estos 3 primeros sermones. ¿Sabes por qué se produce el adulterio? El adulterio se produce cuando 2 personas que en principio miraban a Dios y que ven al cónyuge como alguien por quien sacrificarse, a quien servir y amar y obtener este sentido maravilloso que viene de Dios de identidad y de bienestar, como hablamos la semana pasada, comienzan a mirarse a sí mismos en vez de mirar a la otra persona. Y luego empiezan a ver a la otra persona de forma idolátrica. Y empiezan a ver que no estoy obteniendo lo que quiero. Yo no creo que haya muchas personas, puede ser, pero por regla general, una persona que quiere ser un adúltero o una adúltera, no creo que se levante un día de la cama y diga, hoy es un buen día para ser adúltero. Hoy me apetece tener un lío de faldas. Me apetece hoy, ¿sabes qué? Pasar a través de un divorcio. A ver cómo me lo monto, a ver cómo es. No pasa así, ¿verdad? No pasa así. Se empieza más bien con, me siento mal. Esta persona no me da lo que yo necesito. No me hace sentir bien. Tengo varias tensiones. Me encantaría pasar más tiempo con ella o con él, pero no encajamos. ¿Y este compañero o esta compañera de la oficina? Qué bien me llevo. Y me hace sentir lo que no me hace sentir mi cónyuge. Así empieza el adulterio. Y lo mismo puede pasar con la pornografía, con la comida, con el ocio, con el trabajo o con los éxitos que anhelamos construir, tanto laboral como académicamente. Miramos a esas cosas para que nos hagan sentir que somos alguien y para traer bienestar, porque de repente el enfoque de toda nuestra adoración somos nosotros mismos. Y eso llega a ser idolatría. Así que el primer paso hacia nuestra identidad verdadera es reconocer dónde hemos tirado la toalla o dónde hemos bajado los brazos y renunciar a ello. Y renunciar significa, y por eso lo expreso de esta manera, significa expresar verbalmente, no solo en tu mente, verbalmente. Hay que hacer a veces este tipo de ejercicio, ¿no? Expresar verbalmente, renuncio a esto. Le doy la espalda a aquello que era el objeto de mi idolatría, porque está mal, es funcionar según mi naturaleza pecaminosa. Y esa no es mi verdadera identidad. Lo expreso. Pero ¿sabéis lo que pasa? Y aquí permitidme una pequeña digresión. La nostra catalanitat, o nuestra españolidad, me da igual. No, yo y mis cosas con Dios solo. Yo y Dios, que es un error enorme, porque Dios no te injertó. Si hubiera considerado que tú eras capaz de vivir la vida cristiana sola, te hubiera hecho nacer en algún lugar donde la iglesia es perseguida y donde muchas personas no pueden reunirse con otros creyentes. Pero te ha hecho nacer en un país donde somos bastante débiles, hemos de admitirlo. Y necesitamos expresar verbalmente y comunicar con los demás, esta es mi lucha. Estos son los aspectos de mi naturaleza pecaminosa que me están venciendo. Y necesito rendir cuentas, y necesito que ores por mí, y necesito que me acompañes en este proceso. Porque si no, déjame decirte una cosa. Voy a reformularlo porque me va a salir demasiado fuerte. Asbegutoli, si te crees que tú solo podrás conseguir esto,
necesitas en primer lugar, evidentemente, el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no puedes hacer nada. Pero creer muchas veces que nosotros solos, sin rendir cuentas, te lo voy a explicar haciendo una analogía, ya sé que esto no está en la Biblia, pero la Biblia dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que no ves y no amas al hermano que ves? ¿Vale? Pues voy a cambiar el verbo. ¿Cómo puedes decir que rindes cuentas al Dios que no ves cuando no eres capaz de rendir cuentas al hermano que tienes al lado? Este principio es fundamental, porque si no nos engañamos a nosotros mismos. Por eso la renuncia tiene que ser verbal, tienes que expresarlo, tienes que decir, esta es mi lucha y necesito ayuda. Y lo hacemos cuando le entregamos nuestra vida a Jesús y le decimos, Señor, te reconozco como mi Salvador y como Señor, sálvame. Pero en el proceso que llama la Iglesia Evangélica santificación, que es ese proceso en el que decimos que nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús, entramos en un proceso donde le explicamos a los demás al mismo tiempo que le explicamos a Jesús, estas son mis luchas, con esto estoy luchando y estoy dando pasitos. Puedes ayudarme, puedes orar por mí, puedes acompañarme. Pero si todo se queda aquí guardadito, la realidad es que los cambios son nimios. Y por eso tenemos iglesias donde hay un montón de personas que siguen luchando con el mismo problema año tras año, tras año, tras año. Y perdoneu però algú ho havia de dir. Segundo, hay que rechazar las mentiras de esta falsa identidad. Como hemos dicho, esta falsa identidad nos controla a través de mentiras arraigadas en nuestro corazón y en los resquicios de nuestra mente. Y necesitamos identificarlas y verlas como lo que son. He estado hablando con una persona esta misma mañana que me decía, yo soy una adicta. Y eso es lo que soy. No. ¿Tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador personal? Sí. Eres una hija de Dios que tiene una adicción. Pero hay una diferencia, ¿eh? Hay una diferencia entre decir, soy una adicta y mi vida no vale para nada, porque ¿sabes lo que le hace pensar? Y está aquí, me está escuchando. ¿Sabes lo que le hace pensar? Y se lo he dicho. Yo no valgo, Dios no me ama porque yo soy así. Y mi vida nunca cambiará porque esta es mi identidad. No. Tu identidad ha sido restaurada por Cristo. Eres una hija de Dios, un hijo de Dios que tiene esa adicción. Y que Dios quiere librarte de esa adicción, evidentemente. Pero tu identidad no es las mentiras que nos decimos constantemente. Y eso sirve para todo. Eres un adúltero, eres un adicto, eres fea, eres feo, nunca serás amado, no eres un buen hombre, eres gay, eres lesbiana. No eres un buen hombre, no eres una buena mujer. No eres hermosa, no eres atractivo, nunca serás suficiente para nadie. Y más, y más, y más, y más mentiras que se van agolpando en nuestra mente. Esas mentiras deben ser rechazadas para exigir la libertad. Y os voy a decir una cosa, Cristina enseña mucho, sé que estabas diciéndole esto a Marc, ¿no? Cambiar verdades por mentiras, ¿verdad? Esto es lo que hacemos muchas veces en el discipulado. ¿Sabes? Lo he dicho cambiar mentiras y por verdades, evidentemente. Mi lengua ha ido más rápido de lo que estaba pensando. Una de las cosas que a mí me ayuda cuando meto la pata, que la meto muchas veces, es pensar lo siguiente. Y creo que se aplica a todos los que estamos aquí y a todos los que están fuera. Ya sé que tiene implicaciones doctrinales y teológicas, pero lo creo. Si solo yo hubiera existido en el planeta Tierra, Cristo habría muerto por mí. Si no hubiera habido nadie más en el planeta Tierra y solo hubiera existido yo, con mi pecado, con mi naturaleza pecaminosa, con mi quebranto, Jesús se habría encarnado y habría muerto por mí en la cruz del Calvario. Ese es el valor que tengo. No es el valor que yo digo que tengo, es el valor que Jesús dice que tengo. Y esa es la realidad para todos vosotros.
Y hemos de ser conscientes, hemos de decir no. Y más cuando somos de Cristo. Puedo entender que alguien que no haya experimentado, como decía Romanos, los que no han experimentado el Espíritu de Cristo no son de Cristo. Y aún así, Cristo ha muerto por ellos. Pero si ha muerto por ti y tú lo has aceptado, eres de Cristo. Y tu identidad es nueva. Tercero, tenemos que reafirmar nuestra conexión con Cristo. Y empezar a elegir vernos como Él nos ve. Voy a usar un texto de los que he leído, un versículo, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16. Dice, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie meramente según criterios humanos. Ya no miro a la persona que está a mi lado según los criterios de la humanidad, de la sociedad y de la cultura, de la sociología, de la manera que me han enseñado a pensar en este mundo, sino que los miro a través de los ojos de Cristo. Y si miro a los demás así, me miro también a mí así. Tenemos que reafirmar nuestra conexión con Cristo. Cada vez que nuestra mente vuelve a las antiguas mentiras y patrones de nuestra identidad falsa, tenemos que hacer un alto en el camino y reafirmar la verdad de Cristo. No, yo soy un hijo de Dios. En un camino de construcción largo, luchando para parecerme cada vez más a Jesús, cayendo muchas veces y tropezándome, pero soy un hijo de Dios. No por mis propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Cuarto, necesitamos recibir sanidad en nuestra identidad como hombres y mujeres. Y esto viene de practicar la comunión en la iglesia. Enlaza con lo que os he dicho antes. Tanta gente dice, yo y Dios solo, no necesito a la iglesia. ¡Qué tremendo error! La iglesia es una invención divina, aunque muchas veces los seres humanos la malogremos. No puedes practicar la honestidad, la apertura, si no estás con otros. No puedes recibir oración o tú orar o interceder por otros si no estás con otros. Y sé que puede ser doloroso, porque ¿sabes lo que pasa? Todas esas mentiras que hemos albergado en nuestro corazón levantan bloqueos y barreras para ser vulnerable con los demás, porque pensamos, si yo le digo a esta persona con lo que estoy luchando, no va a querer relacionarse conmigo. Va a pensar que soy un pecador, que soy un desastre, que soy un adicto, que cómo puede ser que siendo un hijo de Dios estés viviendo de esta manera. Y nos encerramos en nuestras cúpulas y no dejamos que los demás sepan qué está pasando en nuestro interior. Y puede ser doloroso, pero trae mucho fruto cuando dejamos a Cristo y al cuerpo de Cristo. Que recuerda que Cristo es la cabeza en esa famosa simbología, pero tiene un cuerpo, metafóricamente hablando, que son el resto de las personas que Él ha invitado a ser parte de su familia. Cuando Cristo y su cuerpo accede a las profundidades de nuestro corazón e identidad, donde hay vergüenza, donde hay mentira y donde hay oscuridad que nos controlan. Y muchas veces necesitamos aceptar cómo Dios ha creado incluso nuestro cuerpo físico y estar agradecidos y vernos liberados. Me encanta, los jovencitos se ríen cuando canto esa famosa canción que hace años, no os burléis, pero os podéis reír si queréis. Es una canción que dice, qué impresionante soy yo, qué guapo como me gusto, cuánta belleza en mi rostro yo puedo ver, tú eres el gran creador, me has hecho todo perfecto y por tus obras te alabaré porque tú me has hecho más que guapo. Es una adaptación de un salmo, donde David dice, cuán maravillosamente me has creado, Señor, ¿verdad? Hemos de tener cuidado de que esta canción no nos lleve a otra mentira y al orgullo, ¿verdad? Pero es reconocer que Dios nos ha creado como nos ha creado y que nos ama, y que somos valiosos, y que somos extraordinarios. No importa lo que piense la gente que tenemos a nuestro alrededor, lo importante es qué piensas tú de mí, Jesús. Eso es lo importante. Y muchas veces necesitamos aceptar cómo Dios nos ha creado para ser libres. Y en quinto lugar, y acabo,
tenemos que buscar las necesidades que Dios ha puesto en nosotros con las herramientas que Dios ha proporcionado para ello. Es decir, con las relaciones que Dios ha creado a través del matrimonio, si estás casado o casada, y a través de la iglesia, si no estás casado o casada. Y esto no es una cosa que se produzca de forma fácil o automática, es un proceso que puede tener frutos extraordinarios e incomparables, siempre y cuando aceptemos los mecanismos que Dios ha dado para que podamos fortalecer nuestra identidad. Hombres y mujeres, con esto acabo, pueden ser libres de una esclavitud, de una falsa identidad. Podemos ser libres de las mentiras que nos controlan, de las inseguridades que vivimos para poder descansar en un Dios poderoso que nos da identidad, un Dios que se regocija, que celebra, que festeja la identidad que ha puesto en nosotros y que dice que es maravillosa porque está conforme a su plan y a su designio. Y como consecuencia, ser gente que se alegra en el corazón de Dios y que viven de forma completamente libre y sana, tanto en las relaciones como en la sexualidad. Quiero acabar con un texto que no se encuentra en la Biblia, que se encuentra en las Crónicas de Narnia. Es el libro de la... Aquí tengo el tocho, como veis lo hemos leído mucho. Es un tocho, aquí están las 7 obras. Pero yo voy a hacer referencia a un momento en el libro de La travesía del viajero del alba. Y ahí hay un chico llamado Eustaquio, que acaba siendo un viajero en un barco bajo el mando del príncipe Caspián. Y supuestamente es un cuento para niños, pero es bastante profundo. Este chaval llamado Eustaquio es un malcriado, es un pejigotero, egoísta, es un quejica, y está siempre fastidiando a sus primos, que son los 4 protagonistas. Y llegan a una isla y el resto del pasaje se va a la isla a explorarla. Y Eustaquio se separa porque no está a gusto con ellos, ni se siente respetado por el resto. Y para abreviar, Eustaquio acaba encontrándose con un dragón, y mientras todos van y se pegan contra el dragón, el tío se pira y los deja ahí vendidos, y encuentra un brazalete espectacular, lleno de gemas y de joyas preciosas, ¿no? Y mientras el resto se pegan contra él, él los deja, como digo, vendidos, y se lleva el brazalete y se lo pone. Y tras la emoción del combate, se queda dormido, y cuando se despierta está convertido en un dragón. Está horrorizado al ver en lo que se ha convertido, y tiene una noche llena de sueños y pesadillas. Y en uno de los sueños se le acerca Aslan, el león Aslan, que en toda la serie de novelas simboliza al propio Señor Jesús, a Cristo. Y Aslan lleva a Eustaquio hasta un pozo precioso de mármol. Y le dice que entre y que se quite las escamas, ¿no? Y el niño entiende que, bueno, se las tiene que quitar como una serpiente que se quita la piel, ¿no? Y entonces lo intenta por sus propias fuerzas. Se intenta quitar las escamas una y otra vez, pero siempre vuelven a aparecer. Y el niño está frustrado. Y dejadme que os lea lo que pasa. Entonces el león dijo, pero no sé si lo dijo en voz alta, tendrás que permitir que te desvista yo. Y me daban mucho miedo sus garras, te lo aseguro. Pero en aquellos momentos estaba tan desesperado que me acosté bien estirado sobre el lomo para que lo hiciera. El primer desgarrón fue tan profundo que creí que había penetrado hasta el mismo corazón. Y cuando empezó a tirar de mi piel para sacarla, sentí un dolor mayor del que he sentido jamás. Lo único que me permitió ser capaz de soportarlo fue el placer de sentir cómo se desprendía aquella cosa. Ya sabes, es como cuando te arrancas la costra de una herida. Duele horrores, pero resulta divertidísimo ver cómo se desprende. Sé exactamente lo que quieres decir, le dijo Edmund. Bueno, pues arrancó por completo aquella cosa espantosa, igual que pensaba que lo había hecho yo mismo todas las otras veces anteriores, solo que entonces no había sentido daño. Y allí estaba, sobre la hierba, aunque mucho más gruesa, oscura y con un aspecto más terrible que las otras veces. Y allí estaba yo, suave y blandito, como un palo descortezado y más pequeño que antes. Entonces me sujetó el león. Lo que no me gustó demasiado, ya que todo mi cuerpo resultaba muy delicado ahora que no tenía piel. Y me arrojó al agua.
Me escoció una barbaridad, pero solo unos instantes. Después de eso resultó una sensación deliciosa y en cuanto empecé a nadar y a chapotear descubrí que todo el dolor de mi cuerpo había desaparecido y enseguida comprendí el motivo. Volví a ser un niño. Sin duda pensarás que estoy loco si te contara cómo me sentí al ver de nuevo mis brazos. Ya sé que no tengo muchos músculos y que son bastante fofos comparados con los del príncipe Caspián, pero me alegré tanto de volver a ver mis brazos. Al cabo de un rato el león me sacó y me vistió. ¿Te vistió? ¿Con sus garras? Bueno, la verdad es que no recuerdo muy bien esa parte, pero lo hizo de un modo u otro con prendas nuevas. Las mismas que llevo puesta ahora, precisamente. Y luego de repente me encontré de vuelta aquí. Lo que me hace pensar que debe haber sido un sueño. No, no era un sueño, replicó Edmund. ¿Por qué no? Bueno, porque llevas las ropas, para empezar. Y te han, digamos, que desdragonado en segundo lugar. ¿Qué crees que fue entonces?, preguntó Eustace. Creo que te encontraste con Aslan. ¡Aslan!, exclamó su primo. He oído mencionar ese nombre varias veces desde que nos subimos al barco. Y sentía, no sé, que lo odiaba. Pero claro, entonces lo odiaba todo. Me odiaba a mí mismo. Y a propósito, desearía disculparme. Me temo que me he comportado de un modo horrible. No es nada, repuso Edmund. Entre tú y yo ya te contaré que no has sido ni la mitad de malo de lo que yo fui en mi primer viaje a Narnia. Tú no has sido más que un burro, pero yo fui un traidor. Bueno, pues no me lo cuentes, dijo él. ¿Pero quién es Aslan? ¿Lo conoces? Bueno, digamos que él me conoce a mí, repuso Edmund. Es el gran león, el hijo del emperador de Allende los Mares, que me salvó a mí y salvó a toda Narnia. Todos lo hemos visto. Y tal vez sea el país de Aslan hacia donde nos dirigimos. Esta maravillosa historia, C.S. Lewis es mejor narrador que yo solo soy un predicador, pero es de todo lo que he estado hablando. Intentamos quitarnos nuestra falsa identidad con nuestras propias fuerzas y no lo conseguimos. Necesitamos a Jesús, pero nos da miedo. Dios es amor y fuego consumidor. Y las garras del león tienen que penetrar para arrancar toda esa naturaleza pecaminosa, toda esa falsa identidad que hemos permitido y sacarnos. Y luego te arroja a la piscina en ese acto simbólico del bautismo, donde renaces siendo tu verdadera identidad. Esto es de lo que está hablando C.S. Lewis. Y muchos de los problemas sexuales de nuestra sociedad están precisamente anclados en esta verdad. ¿Por qué no nos ponemos de pie?